Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Fuera de Juego. Estamos a punto de cumplir 5 años de aquel intento por mostrarnos que el fútbol podía ser y debía ser otra cosa. A 5 años que nos dijeran que el fútbol ya no lo ve nadie, que a los jóvenes no les gusta y que solo había un camino. El camino terminó con un estrechón de manos entre aquellos que estaban 5 años atrás en disputa por saber si el fútbol podía ser rescatado. Y se estrecharon las manos, sí, por el bien del fútbol, como también supuestamente por lo mismo que comenzaba la Superliga, era por el bien del fútbol. Arrancamos Fuera de Juego. ¿Cómo están? Gustazo saludarles. Barak Feber, Rodri Fáez, Alex Pareja. Más adelante se viene en este nuevo ciclo, primera gran charla, aunque unas partes nada más. Después estaremos mostrando la charla completa con el ahora seleccionador de Qatar, Julen Lopetegui. Barak Feber, bienvenuti. Saludos a todos. Por el bien del fútbol, me quedo con esta reflexión y ir un poquito más. Por el bien del fútbol, y se introdujo el VAR también recientemente y estamos más o menos donde estábamos. Por el bien del fútbol, hubo un golpe tremendo que sacudió la FIFA hace ya 10 años, o estamos cerca de los 10 años, y seguimos básicamente exactamente igual donde estaba el fútbol antes. Seguimos todo vivos con lo bueno y sobre todo con lo malo de este deporte. Rodri Fáez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Palomo, ¿cómo estás? Fernando, Alex y Barak. Bueno, la verdad que yo en estos últimos momentos /horas he estado pensando muchísimo en la rapidez con lo que los críticos al Cholo Simeone saltan en las derrotas y la tranquilidad, calma y falta de actividad con la que han saltado en las últimas horas después de lo que ocurrió contra el Fútbol Club Barcelona. Alex Pareja, la frase, la recomendación, el pensamiento, la idea, el consejo, la receta, no sé, lo que se te ocurra para arrancar. ¿Qué tal, amigos? Pues mira, lo que se me ha ocurrido es una reflexión precisamente al hilo de lo que decías de la Superliga y también lo que acaba de decir Rodri, ¿no? De la gente que salta de barcos y que se sube y tal. La de gimnasia mental que hemos visto en estas últimas 48 horas con todos aquellos defensores acérrimos de la Superliga diciendo que esto había que cambiar, que no sé qué. Ahora convirtiendo la capitulación del Real Madrid y de Florentino Pérez en una victoria. A mí que me lo expliquen, pero es tan triste como previsible. Mira lo que te digo. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Hagamos ese ejercicio. ¿Ganó Florentino después de esto? Arrancamos con el triunfazo del Atlético de Madrid en la primera semifinal de la Copa del Rey. Barak, ¿cómo explicar que un 4-0 se queda corto? Explicarlo desde la urgencia que tenía el Atlético de Madrid respecto a la necesidad que tenía el Barcelona, que no era menor. El Barça tiene que ganar cada partido. Si es el final de Copa del Rey y ha ganado 32, tiene que ir por la 33. Pero el que realmente estaba necesitado y urgido por el contexto que el que llegó a este partido, porque no va a ganar la Champions League, el Atlético de Madrid nunca la ha ganado y seguramente este año no se van a alinear los astros para que suceda, porque en la Liga, tras la derrota contra el Betis, quedó ya a expensas de dos cataclismos del Barça y del Madrid, y encima que el Atlético pueda remontar esos 13 puntos que tiene de distancia respecto a uno y 12 respecto al otro, y porque salió con esa conjura, ahora que está de moda esa palabra en la capital española, a jugarse todo a 90 minutos ante un Barcelona que no tenía a Rafinha, que no tenía a Pedri, que sí tenía la necesidad, no la urgencia ni la obligación, y que ha mantenido los patrones de conducta defensivos que son muy, muy flojos, y que cuando un rival como el Atlético de Madrid tiene a futbolistas de la capacidad de Griezmann, de Lookman, de Julián Álvarez y de Giuliano Simeone, y juegan todos juntos además por una vez, entonces eso empieza a explicar un poquito por qué pasó lo que pasó. Hay reportes que indican que en este momento, el momento en el que grabamos este episodio de Fuera de Juego, en este nuevo ciclo, en esta nueva plataforma, me acaba de llegar un reporte que Giuliano Simeone sigue corriendo. Rodri, se ha dicho muchas veces en los 14 años del Cholo Simeone, te planteabas de cómo saltan del barco y luego se vuelven a subir al barco del Cholo, muchos de los críticos, pues mucha de la crítica siempre, incluso hasta a partir del Cholo Simeone mismo, el cholismo creo que se puede definir en función a lo que ahora te planteo, que si el Atlético colectivamente no podía equiparar la jerarquía individual
del rival al que tenía enfrente, al menos el partido de la intensidad lo iba a empatar. Pero es que ayer arrancó goleando ese partido. Y no por el marcador que vimos al final de la primera parte, porque la actitud tenía una referencia. No había jugador del Barça que pudiera girar con la pelota tranquilo. Sí, es que cuando tú lo acabas de decir, ¿no? Cuando no puedes equiparar la calidad de un plantel con el otro, pues al final tienes que utilizar tus propias armas. Creo que además fue muy inteligente el Cholo Simeone en el planteamiento, es decir, un equipo muy sólido atrás y que sale muy bien en las transiciones. Ahí es donde hizo muchísimo daño al FC Barcelona. De hecho, no es la primera vez que venimos comentando esas dificultades del Barça a la hora de defender, pero no es lo mismo defender contra el Mallorca, con todos los respetos, que contra un equipo que tiene a Julián Álvarez, a Lookman en estado de gracia, que tiene a Antoine Griezmann y compañía. Entonces, ahí es donde no te perdona absolutamente nadie. Y es más, en la primera parte todos lo pudimos ver. Hubo dos opciones incluso para que el Atlético de Madrid pudiera hacer más daño todavía en el marcador. Y ya está. Es que es así. Es a lo que se tiene que aferrar el Atlético de Madrid esta temporada, viendo el fiasco que ha supuesto la primera vuelta, que sí que es cierto que está muy bien lo que dije al principio, ¿no? Pero que no todo es perfecto en el cholismo. Pero sí que es cierto que cuando al Cholo Simeone le han dado las herramientas, las sabe utilizar. Vamos a lo que dijo Hansi Flick después del partido. En los primeros 45 minutos dijo que recibieron una gran lección y en un solo extracto de la rueda de prensa, Hansi Flick dice hasta en 2 ocasiones que está muy orgulloso de su equipo, pero parece, Alex, mientras continuamos con la lectura de esto, que a Hansi Flick el partido se lo ganan también desde la disposición del 11 inicial. Le puso a Llorente en el lugar a donde tenía al futbolista que más alergia tiene a la presión que Frenkie de Jong. Y más alergia tiene a los balones divididos también y que es débil en transiciones. Es que fue la tormenta perfecta para el Atlético de Madrid, evidentemente, y ahí confluyen varios elementos. Algunos ya los han dicho mis amigos, el contexto del partido, la necesidad que tenía el Atleti respecto a la necesidad que tiene el Barça, los elementos también externos del partido, aparte de las lesiones, de los muñecos que faltaban y todo eso, el césped, por ejemplo, le juega una mala pasada al Barça en el primer gol, el hecho de arrancar, a pesar de que el Atleti ya había tenido una oportunidad clara antes del error de los Garcías, de Eric y de Joan, pero que encajar el primer gol de esa manera pues te condiciona muchísimo el partido. Y luego está el plan de juego de los dos entrenadores. Simeone la clava metiendo a Llorente por dentro, dándole una oportunidad a Nahuel Molina y metiendo a su hijo de quinto defensor en un 5-4-1, con Griezmann y con Ademola Lookman en esas posiciones de mediapuntas en los costados, y con Julián Álvarez con mucha movilidad, esperando las transiciones. Y en el Barça el plan de partido fue el peor posible. Las elecciones tanto de los muñecos como sobre todo de la disposición, pero los muñecos en banda izquierda, elegir al sustituto de Rafinha, que ya es un problema enorme para el Barça, pero si metes ahí a Olmo en esa posición, el lado fuerte del Atlético de Madrid, cuando estamos viendo las estadísticas y se ve lo de las transiciones, porque tuvo pues el 34% de posesión y le hizo muchísimo más daño al Barça. Si tú sabes que te vas a enfrentar a un rival que tiene el lado bueno, pero con mucha más diferencia que el otro, en la banda derecha, donde tienes, aunque esté Molina en vez de Llorente, pero es igual, que tienes un jugador útil para sacar el balón, el central de ese costado, que es Marc Pubill, al ser lateral de oficio, también sabe sacar bien la pelota, tú tienes que poner a alguien allí que presione, que robe, que iguale la intensidad física de ese costado del Barcelona, del Atlético de Madrid. Y eligió a Dani Olmo, que tiene muchísimas cualidades, pero que no es ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el que presiona con más intensidad. Y por ahí se le fue el partido. Luego ya las transiciones, el Barça estaba vendido, el plan de jugar también con Casado y Frenkie de Jong fue un auténtico desastre. Y para acabar redondeando, lo que decíamos de Frenkie de Jong, fijaos las transiciones en el cuarto gol, por ejemplo, o en el gol de Griezmann, es que es igual. No baja, no tiene la misma intensidad a la hora de correr, no tiene nunca la vigilancia de decir, oye, ¿por dónde está el jugador libre del Atlético de Madrid? Solo va trotando hacia atrás. Son muchos factores que se van apilonando unos a otros, pero lo de la primera parte fue, brutal. Fue un repaso auténtico. Está el factor terreno de juego también, pero ese jugaba para ambos y luego para el que solo jugaba
el factor tribuna era para el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone habló sobre esto después del compromiso porque en reiteradas intervenciones mencionó el impacto del público, la energía increíble del estadio, como acá leemos que dice. Pudimos acompañar esa ola de energía que se visualizaba y se sentía. Creo que la interpretación del partido fue muy buena. Esta fue la frase más repetida del Cholo durante el compromiso. Y los espacios, cómo aprovecharon los espacios con Lookman. Y creo también, es cierto, no hay que caer, y creo que un error comete quien piense que el Barcelona acá fue perjudicado por el árbitro, pero Barak, hay que caer en una acción en la que, si bien el partido lo ganaba el Atlético de Madrid a pesar de esto, y lo iba a ganar también a pesar de esto, estábamos quizás hablando de otro tipo de eliminatoria por el momento en el que llega la acción, que era justo en los 7 minutos a donde yo he insistido que el Atlético de Madrid, aún incluso con 1-0, suele tirarse atrás. Imagínate, con 4-0 a favor, la comodidad que eso les llevaba parecía ideal para que el Barcelona al menos empezara a descontar y acercar la diferencia de cara al partido de vuelta. Esta acción y cómo se gestionó, ya la has mencionado un poco. Reflexiona en ello. El tiempo es finito igual. Sí. Bueno, fue más tiempo de lo que tardó el árbitro en delimitar y llegar a su conclusión. No voy a tardar por más. Son 7 minutos lo que tenés por delante. Un récord de intervención. No voy a tardar esos 7 minutos que se tomó el árbitro en decidir que no era gol. Cuando un error, muy entre comillas, arbitral, ha de necesitar 7 minutos para confirmarse, deja de ser un error. Y más cuando ni siquiera creo que con esas tomas, tras 7 minutos, nadie de nosotros puede estar seguro de que había posición adelantada. Otra cosa, y esto no caigamos en el error de centralizar en el análisis de esa jugada el repaso que le dio el Atlético al Barcelona. Ya hablamos de eso. Hubo muchas más claves en los duelos Lookman contra Koundé, en los duelos Valde contra Simeone, los duelos en medio campo de los que habla Alex Pareja. Es mucho más importante el hecho de que Frenkie de Jong y lo dijimos la siguiente semana, la semana anterior. El problema de Frenkie de Jong es que cuando el barco está a la deriva es el primero en naufragar y jala al resto. Y desde el 8-2, que es el único sobreviviente, el 8-2 contra el Bayern Múnich, es la historia con Frenkie de Jong. Dicho todo esto y analizado, para que nadie piense que estamos centralizando el debate en el arbitraje, es verdad que esa jugada, ya no solamente por la implicación en ese mismo partido, porque ese mismo partido, 4-1 puede ser que no pasaba nada y que hubiera sido exactamente igual el resto de la segunda mitad, o que le hubiera entrado el cuerpo se quedó en el miedo al Atlético, o la adrenalina al Barcelona, y por ahí hubieran metido otro gol, o quizás no. En cualquier caso, si queda 4-1, ese partido de ida, es muy distinto el horizonte en el que el Barça, que es muy probable, meta un 1-0 en el partido de vuelta, y la diferencia entre estar 4-1 ahí abajo y 4-2 en casa contra un Atlético, sus fantasmas, y sabemos la tendencia que tiene en ciertos momentos el equipo de Simeone de dispararse a los pies, eso lo puede haber cambiado todo. Quizás si el enfoque puede ser a partir del arbitraje, que no fue el mejor, además, y a pesar o al margen de esto, Flick hace foco, Rodri, en las acciones de la primera mitad, en la que, sin mostrar tarjeta amarilla, permitía que la varilla de la intensidad fuera encontrando un umbral de fuerza a la cual el Barcelona no quería llegar ni le convenía estar tampoco, pero solamente por ahí. Tampoco es que el arbitraje ha tenido que ver en que el Atlético de Madrid haya sabido aprovechar las condiciones que presentaba el partido mucho mejor que el Barcelona, o interpretar que, Rodri, la eliminatoria, si bien no te va a dar el boleto en la ida, de repente ya puedes extender la mano en la ventanilla para que te lo den. No, a ver, yo entiendo que el FC Barcelona esté mosqueado por el arbitraje, porque es obvio que en el momento, por ejemplo, volviendo al tema del VAR, hay ese parón. El Atlético de Madrid estaba pasándola muy mal, y puedo entender que te pueda cortar, más allá de que te anulen o no el gol de Pau Cubarsí, que te anulen el ritmo, que ahí sí que eso el Barça daba la sensación de que estaba empezando a asustar un poco al Atlético de Madrid y a meterse un poco en la eliminatoria. Dicho lo cual, yo he hablado con gente del FC Barcelona y me han contado que ellos se quejan sobre todo de faltitas, de decisiones en el juego de parte del árbitro, sobre todo de las opciones de Simeone de poder ver la tarjeta roja, pero ya está. O sea, también admiten que hay una falta de intensidad, que no de dureza,
importante por su parte, que creo que esa autocrítica es importante dentro del vestuario. El propio Eric García, más allá de las palabras que dice, oye, nosotros hemos puesto muy de nuestra parte para hacer lo que acabó haciendo ayer el Fútbol Club Barcelona. Y creo que no hay que darle muchas más vueltas porque, insisto, más allá de lo del VAR, que creo que es indecente, porque, insisto, puede estar o no de acuerdo la gente en que el fuera de juego es por 1 milímetro y demás, pero tú no puedes parar 8 minutos un partido para decidir que de repente el fuera de juego semiautomático se estropea, tienes que hacerlo de forma manual, o sea, no puedes parar un partido 8 minutos por eso estamos todos de acuerdo, pero insisto que creo que viendo la primera parte del Fútbol Club Barcelona, ni césped, ni faltas, ni decisiones arbitrales, creo que el Barça está muy por debajo de lo que ellos mismos deberían de haber estado. ¿Es remontable esto? Para terminar con vos, Alex. Hombre, me acuerdo de un mítico 5-4 en el Camp Nou con el gol aquel de Pizzi, los 4 goles que no sirvieron para nada de Milinko Pantic en el 97, pero está muy lejos. Yo no creo... El escenario hubiera sido remontable en ese escenario que habían dibujado tanto Barak como Rodri, ¿no? Que ese gol del Barça hubiera subido al marcador. Si te vas con un 4-2 lo puedes remontar, pero un 4-0 suena prácticamente imposible, por mucho que el Atlético de Madrid también tenga partidos muy malos en los que se deshace como un azucarillo, pero no creo que sea el caso. El 4-0 yo creo que es clave, es palmatorio ya para el Barça, que intentará ganar el partido de vuelta, obviamente, que tiene que dar una mejor imagen, pero que lo tiene muy complicado. Yo estoy de acuerdo, o sea, pero es una vergüenza que un partido de esta magnitud y de la importancia que tiene se juegue en un césped tan malo, y el otro día Coque precisamente se quejaba después de jugar en casa de eso, y al final el césped, pues mira... Después de jugar en la Cartuja, tras clavarle 5 goles al Betis, diciendo es verdad, en línea que el fútbol que despliegan entonces... es ese porque el césped les favorece, contrario a lo que tenían en el Metropolitano. Exactamente. Y mira, ironías del destino, pues el césped les favoreció en la jugada que arrancó el marcador con el primer gol, ¿no? Con ese mal pase de Eric García. Chicos y chicas, nunca le deis un pase al arquero que vaya en dirección a portería, pero absolutamente nunca. Sonríe ligeramente Barak Feber y esto, conociéndolo, es preludio de algo. No, de acuerdo con Alex, pero no podemos salvar de la crítica a Joan García, ni porque el pase hubiese ido en dirección a la portería, ni porque la cancha estuviese como estuvo. Un gol así, enmarcado también en un bajo de su rendimiento, también señala a la prensa y a sus campañas desde Barcelona, porque desde el momento en que se empezó a presionar para que Joan García fuera a la selección nacional, y no solamente fuera a la selección, sino que fuera el titular, obviando el momento de Unai Simón en selección, y sobre todo el de David Raya, en selección como suplente primero y en el Arsenal como mejor portero de la Premier League, me parece que justo esa campaña que inició tras el partido contra el Español de Barcelona marcó un punto de inflexión en el rendimiento de Joan García, que ha llegado a su punto más bajo, con una jugada, si quieres, accidental, pero que no deja más que patentar que si ha ido a la baja también el portero del Barça. Bueno, para darle cierre a esto, hablabas de ironías, Alex. Ironías da el fútbol cuando Hansi Flick, dirigiendo al Bayern, le da al Barça la peor derrota de su historia en Champions League, y luego con el Barça, Hansi Flick recibe la peor derrota de su carrera, porque eso significó el 4-0 que le atestó el Atlético de Madrid en este partido de ida de las semifinales de la Copa del Campeonato Nacional de España, como me encanta llamar a la Copa del Rey. Y dicho esto, partido que Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, hoy en rueda de prensa, previo al partido frente a la Real Sociedad, le preguntaban sobre el resultado del partido del jueves, la victoria 4-0 del Atlético. La respuesta de Arbeloa fue: el partido de ayer, pregúntale al Barça y a Flick. Si las lleva preparadas, lo sabremos quienes le conocemos y sobre todo a su entorno. Alex, Pareja, muchas gracias. Alex se tiene que ir, se va ahora o nunca, porque ese es el programa que tiene que ir ahora a presenciar. Y luego, a presenciar no, del cual tiene que participar. Uh-huh. De esto nada más, de Arbeloa, venimos para el siguiente tramo de nuestro programa. Esta semana charlamos junto a Alex Pareja con el técnico de la Selección Nacional de España, Julen Lopetegui, desde Doha, a donde prepara la Copa del Mundo, a donde prepara además enfrentar a Argentina en el partido amistoso de la ventana FIFA del mes de marzo.
Julen Lopetegui hablando de muchísimas cosas. La charla completa la pueden encontrar en el YouTube de ESPN Deportes, pero hablando particularmente en este tramo que ahora vamos a presentar de cosas que conoce muy bien. Primero, hablando del Real Madrid y su situación actual. Para vos como profesión de entrenador te lleva a convencer a los futbolistas a entender una idea, un punto que tocaste en su momento, lo que acabas de decir, la dosis de información y las cuotas necesarias, creo que vas entendiendo por dónde voy. Así como hay clubes y selecciones, hay vestuarios y vestuarios. Sin duda. Que te asimilan la información de una manera de acuerdo al contexto. Ya sé dónde quieres llegar. Pues me adelantás el camino y me respondes entonces. Fácil, Julen. ¿Cuán complejo es dirigir al Real Madrid? A ver. Era por ahí, ¿no? Sí, ya. De Wolverhampton podemos hablar un poco más adelante. Te vi venir. Aunque me ha disfrazado. No, a ver. Claro que hay esa adaptación también del entrenador de cara a qué tipo de futbolista estás manejando, qué tipo de perfil. También matiza un poco cómo tú interactúas con él, porque al final interactúas con personas y con un tipo de futbolistas, pero no por ello creo que debes de cambiar tu esencia. Creo que al final esa adaptación no tiene por qué conllevar cambiar la esencia. Al final un vestuario y un equipo tiene que llegar bien físicamente, técnica y tácticamente y mentalmente. Y para eso hay que entrenar, hay que trabajar y hay que llegar a un acuerdo. Otra cosa es que tú, por entendimiento propio, decidas matizar algunas cosas de determinados vestuarios, más que vestuario, determinado tipo de futbolistas, ¿no? Yo creo que el vestuario del Real Madrid, al menos desde mi punto de vista, para mí fue un privilegio trabajar con ellos. Ellos querían trabajar y querían aprender y querían saber y querían oír y en ese aspecto sostuve una relación espectacular con los chicos, espectacular en todos los sentidos. Y yo no recuerdo que hiciéramos un esfuerzo muy grande por esto no lo vamos a hacer porque no, al revés. Creo que la respuesta de ellos siempre era de una predisposición muy grande. Los grandes futbolistas y grandes equipos siempre están predispuestos a trabajar y a aprender. Lo que pasa es que al final yo creo que tienes por eso hablaba del principio de nuestra charla, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué y para qué hacemos esto? Es decir, que si entiendes por qué y para qué, seguramente tu respuesta va a estar mucho más cercana. No lo vas a hacer porque lo digo yo. Esa parte yo creo que del entrenador es importante, pero no en el Real Madrid, en cualquier equipo, ¿no? Julen, ¿comprendes lo que le ha pasado a Xabi Alonso con esta plantilla del Real Madrid y hablando de todos estos pequeños detalles que un entrenador tiene que tener controlado de esa conexión con los futbolistas? No sé cómo lo has vivido tú desde fuera y si entiendes qué es lo que le ha sucedido, qué es lo que le ha podido suceder a Alonso en el Madrid. No sé exactamente lo que ha sucedido porque no estoy dentro. Al final, lo que sí sé es que Xavi es un excelente entrenador, lo ha demostrado en la Real Sociedad B y en el Bayer Leverkusen, con lo cual, evidentemente, eso está fuera de toda duda. Y creo que en el Real Madrid estaba haciendo su camino. No es sencillo, las temporadas son largas, terminan en mayo. Los premios, los títulos, se terminan en mayo. Y pues, es cierto que me ha dado pena que Xavi no haya continuado su proyecto porque es alguien que yo creo que tenía una oportunidad bonita, seguirá teniendo oportunidades grandes, seguro, porque creo que es un entrenador que tiene todavía mucho camino que recorrer. A partir de ahí, ya en la decisión del Real Madrid no entro ni salgo, lógicamente, porque no sé exactamente por qué se ha tomado esa decisión y para qué. Y a partir de ahí, lo único que puedo desear es suerte al Real Madrid, a Arbeloa y a todos. Y a todos los madridistas, ¿no? Pero sí que, evidentemente, creo que Xabi Alonso estaba capacitado para ser entrenador del Real Madrid sin ningún género de dudas. Ahí está Julen Lopetegui, que podríamos decirlo, interpretarlo, Rodri, sintió en su momento lo que también el propio Xabi Alonso. Yo creo que sí, o sea, porque le hicieron algo parecido, ¿no? Y es lo que demuestra un poco, además, leyendo entre líneas de lo que comenta Julen, lo que es el Madrid, ¿no? El Madrid es un sistema
sistema muy presidencialista, que ya lo sabemos, que le ha dado muy buenos resultados al Real Madrid, pero para este tipo de perfiles de entrenadores es muy complicado, ¿no? Porque este tipo de perfiles, como el de Julen Lopetegui, como el de Xabi Alonso, como el de, bueno, incluso Rafa Benítez, ¿no? Requieren su tiempo, su tranquilidad, su paciencia, cosa que en el Real Madrid no hay. El Real Madrid necesita ganar sí o sí, conseguir resultados cuanto antes, de la forma que sea. Da igual que sea con un juego más elaborado, más bonito, más vertical, más horizontal. Necesita ganar sí o sí. Y yo creo que ahí es el único equipo del mundo que necesita ganar sí o sí, porque si no ganas títulos en una temporada, te vas a la calle. Entonces, él lo sabe perfectamente. Él estuvo en el Castilla en su día, sabe lo que es estar trabajando dentro del club, sabe lo que es que luego vayan a por él, como cuando le firma Florentino Pérez, pero, bueno, al final da la sensación de que a Julen Lopetegui, como a Xabi Alonso, le faltó más tiempo y paciencia para ver exactamente hasta dónde podría llegar aquel equipo, ¿no? La charla que hemos tenido con Lopetegui da para muchísimo y habla sobre todo, Barak extiende su filosofía y no tanto de juego, sino de gestión y de administración del talento con el que cuenta. Esto de convencer a futbolistas por una idea, lo habla en función de la selección a la que ahora dirige, lo habla en función de la selección española que antes dirigió, pero puntualmente sobre la situación que vive el Real Madrid. Sí, pero a mí me llama mucho la atención y entiendo el ego de los entrenadores y todavía está en activo, a pesar de que esté dirigiendo la selección de Qatar, pues no deja de ser un técnico que va a estar en la Copa Mundial y va a volver a tener reflectores si no pasa nada 2 días antes, ¿no? del Mundial que le hagan perder el trabajo por falta de ética. No creo que se repita otra vez ese bochornoso asunto que le marginó dirigir su primer Mundial hace ya 8 años. Y bueno, tuvo la gran oportunidad de dirigir al Real Madrid tras lo ocurrido en los días previos a Rusia 2018. Los resultados no fueron buenos. Su gestión en Sevilla fue magnífica durante 2-3 temporadas. Luego se aferró a un sitio donde ya no había a dónde aferrarse. Y cuando te hablo del ego del entrenador es eso, ¿no? En el caso de Lopetegui, lo que yo identifico es esa necedad de decir, no, yo puedo arreglar el Sevilla. O con que me paguen a mí, yo sigo en Sevilla, a pesar de que parezca el proyecto nada lo que me vendieron o lo que era cuando llegué a este equipo. Y en el Real Madrid, pasando tantos años, que hable y que no sea capaz de decir, bueno, sí, realmente es un grupo difícil, sí, en el Real Madrid te encuentras con cosas distintas y el ego primero, ¿no? Yo me llevaba muy bien con los jugadores, yo estaba perfecto en el club y dirigía al Real Madrid, es como dirigía a cualquier otro equipo. No es verdad, no le creo. Vamos ahora a ver si le crees en esto. Él dirigió en Inglaterra, dirigió al Wolverhampton, dirigió al West Ham, 2 equipos que ahora están peleando por continuar en la primera división del fútbol inglés y conoce desde ahí adentro por qué la Premier League es la liga predominante en el fútbol europeo y qué factores además la hacen, no solo el dinero, sino otros factores que la hacen una liga, sí, predominante. Te quiero preguntar por la diferencia, tú que has estado también en la Premier League en varios equipos. El otro día Santi Cazorla hizo un tuit diciendo que había una diferencia abismal entre la Premier League y la Liga Española por lo que sucedió en la cancha del Rayo Vallecano, uno de tus ex equipos, por cierto. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencias has notado entre los equipos de la Liga, los jugadores de la Liga, los planteles y los de la Premier League a la hora de trabajar? A ver, yo creo que cada año va habiendo más diferencia. Por una sencilla razón, que es el tema económico y la capacidad de poder firmar a los mejores futbolistas que están. Pongo el ejemplo de Jeremy Pino. Estaba en el Villarreal, en posiciones de champion y jugando la Champions y se ha ido al Crystal Palace. Es decir, y competir con eso es complicado porque la capacidad económica de los equipos de la Premier te permite tener plantillas mucho más competitivas, más competitivas, más completas y con más jugadores mejores. Y a partir de ahí se empieza a generar una diferencia. Dicho esto, yo creo que la principal, hay varios matices, yo siempre comento, creo que la Premier está por encima del resto de competiciones del mundo por varios motivos. Una es por la capacidad económica, la otra es por el ambiente que se genera en los estadios, y me explico. En España, al final, tú, estando en tu casa, tú puedes ver un partido a las 2, otro a las 4, otro a las 6, más o menos, porque todos son a horas diferentes, ¿no? Yo
sin saber de marketing y cosas de estas, esto no es mi mundo, pero sí de fútbol, de lo que se genera. El ambiente que se genera en los estadios ingleses es único, pero tú vas a ver que se juegan 5 partidos a la misma hora. Con lo cual, tiene mucha más importancia el ir al campo. O sea, sí que tiene una importancia vital el padre y el hijo que van al campo, porque no pueden ver el partido. Además, en las televisiones de ahí solo puedes ver un partido a esa hora. Con lo cual tienes que ir impepinable. Entonces, se produce un acto, y creo que tiene mucha fuerza, que es el propio ambiente del estadio. Todos los equipos rivales, todos, a la hora que jueguen, donde jueguen, llevan un mínimo de 7, 8 a 10.000 personas al campo rival. De hecho, todos los campos tienen una parte para los rivales muy grande, con lo cual se genera un ambiente bonito. Y todo eso también aderezado por el tipo de arbitraje. Me explico, no creo que los árbitros ingleses sean mejores que los españoles, no. Pero sí que hay un sentimiento de respeto a la autoridad. Part of it, o sea, ser parte del juego, ser parte de ello, ¿no? Son parte del juego, son parte del espectáculo. No el principio de autoridad, no, es la continuidad del juego. Al final, cuando se habla del ritmo inglés, no es porque tengan 3 piernas o 3 pulmones los jugadores ingleses o 2 corazones. Es simplemente que hay más continuidad en el juego. Y para la continuidad hay una cosa impepinable, que es el arbitraje. Es decir, si tú, en lo que puede ser tarjeta amarilla en España, allí no es ni falta, eso impepinablemente produce que los partidos se van a romper, va a haber más transiciones, se va a exigir más, va a haber más ritmo, más exigencia física, y al final, por eso hablo que ese pack hace que sea es un partido de Premier y te cuesta ir al servicio. Quiero ir al baño y no quiero porque no voy a perder algo, ¿no? Creo que es algo que lo hacen muy bien y luego son capaces de vender ese producto fuera de Inglaterra para generar recursos, ¿no? Yo creo que lo hacen muy bien y todo el mundo está involucrado. El propio árbitro cometen los mismos errores que todos los árbitros en el mundo, lógico, porque son humanos y cometen errores. Pero la esencia de ser parte del juego la tienen. Antes de darle continuidad, de castigar al tramposo, aunque se equivoquen a veces. O sea, se equivocan más por ahí que por el otro lado. Y eso creo que es bueno para el juego. Ahí la charla de Julen Lopetegui, y con él hay muchísimos otros temas que tocamos, una charla extensa que podrán encontrar también en el canal de YouTube de ESPN Deportes, pero sobre esto particularmente, Barak, las diferencias que resalta y me llama mucho la atención este tema porque pocas veces conversado, si bien cometen errores también, la fluidez de juego que permiten los árbitros es un tema para resaltar. Sí, él tiene una ventaja respecto a la mayoría de los seres humanos que podemos analizarlo desde afuera, que él estuvo ahí, ¿no? En banquillos de un equipo, de un par de equipos en la Premier League y de otro par de equipos o 2 pares de equipos en la Liga Española. Que subraye encima de todo lo que solemos señalar nosotros desde afuera a la afición y al arbitraje, me llama mucho la atención. Sí, que me llama mucho la atención. Creo yo que son dignos de mención. No creo que sean la razón por la cual el fútbol de Inglaterra se haya despegado respecto al resto, y mucho menos en estos momentos donde el fútbol de Inglaterra está volviendo a bases que parecían enterradas en el pasado de mucha interrupción de los partidos, de sacar petróleo, de saques de banda, etcétera. Pero bueno, no deja de ser interesante esta interpretación y sobre todo en lo que te refieres, ¿no? Lo que hablaba Julen sobre la continuidad del partido. Los árbitros están para que las reglas se cumplan, ¿no? Y a veces se lo toman muy a pecho en ciertas ligas y en Inglaterra no tanto. Esto que para mí es un defecto, ¿no? Es decir, no hacer que se obedezcan las reglas del juego, ciertamente le ha dado fluidez a lo largo de los años a la Premier League, pues yo creo que el problema está, como siempre digo, en el reglamento, ¿no? El reglamento es el que tiene que facilitar la labor del árbitro para que el árbitro aplique lo que está en el reglamento y no tenga que meter en cada momento su interpretación para darle fluidez al partido. La obligación de un árbitro es darle fluidez a un partido de fútbol o aplicar el reglamento. La respuesta está entre ambas, ¿no? Y no debería estar entre ambas. Rodri, ha hablado del público y esto es una cuestión cultural. Has vivido de esas culturas de España, has estado en los estadios del fútbol de Inglaterra. Hablábamos en el arranque de todo esto del mal nacido proyecto de la Superliga, liquidado por los aficionados ingleses primero que nadie. Estas demostraciones no se vieron en Italia, no se vieron en España.
No se vieron en Francia porque el PSG ni lo incluyeron. No se vieron en Alemania porque tampoco estaba el Bayern Múnich ahí metido. Pero los hinchas tienen mucho peso y esto es una cuestión de cultura que no es fácil de extrapolar, ¿no? O de exportar. Sí, estoy de acuerdo. O sea, pero también es cierto que este tipo de declaraciones es muy habitual, ¿no? Cuando la gente quiere ponderar a la Premier respecto a la Liga, ¿no? El cuidado al aficionado y demás, lo que contaba, ¿no? De los sitios que están delimitados para la afición rival, muy numeroso, sí, pero bueno, es que luego al final los propios protagonistas, y no lo digo solo por Julen Lopetegui, pero en el fútbol español y en otros fútbol y en otros campeonatos, quiero decir, son los primeros que dicen no queremos darle ni una ventaja al rival porque si entran 500 aficionados más, aquí se nos va la atmósfera o el ambiente que debería de beneficiarnos, ¿no? Son cositas. Lo del padre y el hijo, yo crecí en España, me desarrollé en España, fui con mi abuelo, con mi papá, nunca tuve problemas. Sigo viendo familias yendo a los estadios en España. Hay una cosa que se olvida seguramente Julen Lopetegui de comentar, que si en España los horarios son de esa forma es porque España necesita dinero, mucho dinero a nivel de inversión por parte de las televisiones, que es lo que exigen las propias televisiones a cambio de esas cantidades de dinero para poder igualar, competir al ingreso que tienen en Inglaterra, y aún así la diferencia es tremenda, que para mí es la única diferencia, más allá de que haya una tradición muy arraigada, porque son los inventores del fútbol en la Premier, de eso, de lo que es el respeto al aficionado y demás, que creo que se puede mejorar en España el trato al aficionado, 100%. Que también se puede mejorar ese trato al aficionado en Inglaterra, también, porque yo lo he sufrido y he tenido varias experiencias bastante negativas en las gradas de Inglaterra con ciertas cosas, con la permisividad del alcohol, cosa que en España afortunadamente es algo que está completamente descartado, y con otras cositas como por ejemplo la violencia verbal o física que también conocemos y que en Inglaterra, que da la sensación de que es un paraíso futbolístico, siguen ocurriendo y que son muy complicados de erradicar. Pero insisto, creo que la diferencia, y entendiendo que la Premier está por encima de la Liga, es única y exclusivamente de dinero, y de ahí que la Liga tenga que hacer ciertos sacrificios para intentar llegar a esos, o intentar lidiar con esa diferencia económica que tienen unos y otros. Y ahí con eso dejamos la charla de Julen Lopetegui para invitarles de nuevo que la busquen en el canal de YouTube. La charla es riquísima, habla de cómo y qué piensa a la hora de elegir rivales que Qatar tiene que elegir para preparar su mundial, del lugar donde se va a concentrar Qatar en la Copa del Mundo, en fin, y muchísimos temas para tratar con Julen Lopetegui, a quien le agradecemos que nos haya acompañado en este espacio. Ahora abrimos las compuertas de este avión y nos montamos en él para subirnos a un nuevo viaje en el fin de semana de fútbol con Mr. Chip. Alexis, Derby de Italia, clásico en México. Contanos, llévanos este fantástico viaje del fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, tenemos partidazos este fin de semana, aunque no sé si vamos a poder igualar el nivel de lo que hemos vivido en 3 semanas, ¿eh? Tanto en la Premier League como en las semifinales de Copa hemos visto cosas muy guapas, pero bueno, tenemos un Juve-Inter o un Inter-Juve, tenemos el Clásico Nacional de México y tenemos el enfrentamiento entre los dos únicos equipos de la Liga Española que no han perdido en el último mes y medio, que son el Real Madrid y la Real Sociedad. Si quieres empezamos por ahí, por ese Real Madrid y Real Sociedad, porque es verdad que el Madrid, como está jugando bastante regular, por no decir mal, y como además los resultados están siendo muy cortitos, está pasando un poco desapercibido que el Madrid lleva 7 victorias consecutivas. Ahora mismo en la Liga Española está a un punto del FC Barcelona, pero la racha del conjunto blanco es extraordinaria y solamente hay otro equipo en el Campeonato Español que no ha perdido en las últimas 7 jornadas, y es el que se va a enfrentar al Madrid el sábado a partir de las 9 de la noche, hora española, que es la Real Sociedad, que ha sumado en sus últimos 7 partidos de Liga 4 victorias y 3 empates. La Real no gana en el Bernabéu desde 2020, 3-4 en la Copa del Rey, con una exhibición portentosa de Alexander Isak, que aquel día pudo meter 4 o 5 goles. Al final solamente hizo 2, pero yo creo que aquel día pues se ganó parte de esa transferencia millonaria que llegaría meses más tarde procedente de la Premier League. En las últimas 5 visitas, en las últimas 7 visitas al Bernabéu, la Real ha puntuado 3 veces y la última vez que ganó en Liga fue en 2019, 0-2, con goles de William José y de Rubén Pardo. Es la 6ª vez en la que ambos equipos se van a enfrentar en la Liga
llegando los dos al partido con una racha como la de ahora, con 7 partidos consecutivos sin perder en el Campeonato Español. Y en los 5 precedentes anteriores, el Madrid ganó 3, la última vez fue en el año 91, y la Real ganó 1 de esos precedentes. Fue en el año 79, en Atocha 4-0, cuando todavía cuando empezaban las ligas en septiembre, tanto Real Madrid como Real Sociedad, junto con el Barça, con el Atlético de Madrid, con el Athletic Club de Bilbao, con el Valencia, eran todos candidatos a ganar el título. Ahora eso ha cambiado bastante, como ha cambiado mucho la vida de la Real Sociedad desde la llegada de Matarazzo, que ya lo comentábamos la semana pasada, en la racha de imbatibilidad que tenía. Bueno, pues han pasado otros 2 partidos más, el del fin de semana y el de la entresemana de Copa, y sigue invicto Matarazzo, que ya ha igualado el récord de un técnico debutante en la historia de la Real Sociedad. Comentábamos que tanto Lillo como Salvador Iriarte consiguieron enganchar sus primeros 9 partidos con la Real sin perder, y la curiosidad es que tanto uno como otro perdieron el 10º. A Lillo le pasó en segunda división contra el Alavés, perdió 3-2, y a Iriarte le pasó en el año 95 en Copa, perdiendo 0-1 contra el Betis. Por lo tanto, si Matarazzo consigue la victoria o no perder en el Santiago Bernabéu, será el primer técnico en la historia de la Real que debuta con el conjunto blanca-azul sin perder ninguno de sus primeros 10 encuentros, que ya está bien, porque la Real es un equipo con muchísima historia. En el Derby de Italia, el partido se va a jugar en el Giuseppe Meazza hace un par de días nada más, de la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Ha pasado esto alguna vez, de que de repente te vas de la nieve y el desfile de delegaciones según la inauguración olímpica, que luego se juegue un derby tan importante? Milán va a dar mucho de qué hablar este fin de semana. Bueno, aquí en España no ha pasado, porque como en España no hemos tenido nunca juegos de invierno, lo único que hemos tenido son juegos de verano, y en verano cuando fueron los juegos en Barcelona no había liga, así que aquí por lo menos no ha sucedido. A ver, es un partido que normalmente era binario, los Inter-Juve eran 1-0, 0-1, 0-0, pero venimos de un 4-4 en la primera vuelta, de un 4-3 en la primera vuelta a favor de la Juve, y el año pasado en el Meazza ambos equipos empataron a 4, es decir, estamos viendo partidos espectaculares en lo que al Derby de Italia se refiere por Serie A, y la Juve le ha hecho al Inter 9 goles en los últimos 3 partidos de Serie A entre ambos equipos, que es algo que no pasaba desde principios de los años 60. En lo que llevamos de siglo, el Meazza es un campo en el que la Juventus está consiguiendo buenos registros. En este siglo XXI han sido, en un total de 23 partidos, 8 victorias de la Juve, 9 empates, y solamente ha perdido 6 veces, y esas 6 derrotas, 4 han sido por la mínima y solo una por 2 goles de diferencia. En los últimos tiempos, un derbi que había sido muy igualado estadísticamente, uno de los derbis más igualados en la historia del fútbol. Sin embargo, pues se ha ido decantando a favor de la Juventus, que en 254 derbis oficiales entre los dos equipos ha logrado 114 victorias y únicamente ha concedido 77 derrotas ante el Inter. Clásico en el fútbol mexicano, América Guadalajara, trepidante, ¿qué hay que ver? Bueno, hemos visto en los últimos tiempos bastantes veces llegar al América como líder en el Clásico Nacional, porque el América ha sido el equipo más dominante de la Liga MX en los últimos años. Sin embargo, para ver lo contrario, para ver a las Chivas como líderes en un Clásico Nacional, para esto hay que retroceder muchísimo tiempo atrás. En concreto, nos tenemos que ir hasta 2015, hasta el mes de abril, en un partido en el que las Chivas consiguieron empatar a 1 ante el América, que se adelantó con un gol de Paul Aguilar, luego empató Aldo de Nigris, y luego una jornada más tarde las Chivas perdieron el liderato, terminaron aquella fase regular en la 5ª posición y quedaron eliminados en semifinales, perdiendo ante Santos Laguna, que luego fue el que consiguió el título. Las Chivas que el pasado mes de septiembre, en la apertura, ganaron ya 1-2 en campo del América, y que ahora aspiran a ganarle los 2 partidos de la fase regular al eterno rival por primera vez desde la temporada 2008-2009. En aquella ocasión ganaron 1-2 en el Azteca con goles de Sebastián Domínguez y Domar Arellano, y luego ganaron en Jalisco 1-0 con gol de Amaury Ponce, y desde entonces llevan esperando las Chivas para volver a repetir ese doblete y para acercarse al mejor arranque de su historia, que data del bicentenario 2010, cuando las Chivas
ganaron los 8 primeros partidos de aquella temporada. Llevan 5, el del América sería el sexto, y veremos a ver si se acercan a esa cifra, una cifra que interrumpió Chiapas en la 9ª jornada, ganándole a las Chivas 4-0 y abortando aquella gran serie con la que empezó Guadalajara aquel torneo corto. Alexis, muchas gracias, pero antes de despedirnos, Barak, del clásico mexicano, ¿a dónde hay que poner la mirada? Pues a que la localía no pesa, para complementar todo lo que decía Alexis. Ha sucedido en los últimos años un efecto muy similar a lo que pasa en el clásico español. La localía cada vez pesa menos. De hecho, Chivas suele sacar mejores resultados recientemente en el Azteca que en casa. Ha metido un gol en los últimos 6 partidos contra el América en casa, pero la diferencia es que el goleador de Chivas, el hombre del momento, la hormiga, no fue parte de la gran mayoría de sus partidos, y seguramente hay que estar muy pendiente de si va a ser factor o no va a ser factor, sobre todo en clave las necesidades que tiene de gol, no solamente Chivas, sino la selección mexicana de aquí a 4 meses. Alex Pareja ha estado en el programa antes, Rodri Fáez, Barak, Mr. Chip, Alexis, un fuerte abrazo a ustedes, y del otro lado de la pantalla, gracias a quienes nos han llegado hasta acá en esta edición de Fuera de Juego. Nos reencontramos pronto, envíen sus comentarios, los leemos y empujen por otra edición más de Fuera de Juego, que estamos ahí cerquita, pero necesitamos apoyo popular.